Buen día para cada uno de ustedes. Me da mucho gusto y siento una bendición tan grande que Dios me ha regalado para seguir con vida un día más. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que me están viendo en esta hora, porque ahí vemos la mano poderosa de nuestro Creador y vemos cómo Él se está manifestando en nuestras vidas el día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con la segunda clase del curso de educación cristiana. Espero que en su casita usted esté orando también, porque sabemos que tenemos un Dios poderoso, que Él siempre nos guardará, Él siempre nos guiará y nos ayudará a salir adelante en el proceso que estamos viviendo. Vamos a recordar que para empezar vamos a hacer una oración. Usted lo puede hacer en su casita, yo la voy a hacer acá. Señor Jesús, te doy gracias, Padre Celestial, por un día más de vida que nos das. Gracias por las maravillas que tú nos permites a diario disfrutar, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tú nos tienes sanos, nos has bendecido con nuestros alimentos, nos has bendecido con un lugar muy maravilloso. Gracias por las pruebas, gracias por todo lo que tú estás permitiendo, porque ahí todos veremos tu mano poderosa, Señor. En esta hora, Señor Jesús, yo bendigo a todos los niñitos que me están viendo. Señor, los cubro con tu sangre preciosa, Padre bendito, para que tú, Señor, los guardes siempre de la situación que estamos. En cualquier momento, Señor Jesús, en su casita, Padre, guárdalos, cuídalos para que ellos se mantengan sanitos, Señor Jesús, y no se lastimen de cualquier juego que ellos hagan también en su casita. Bendice a los papás, Señor. Guíalos, Señor. Dale sabiduría y entendimiento para llevar el camino del bien, Señor Jesús, y que le enseñen a sus hijos, Señor, todo lo bueno que hay, Padre bendito. Señor, bendice a todas las familias de los niños, Señor Jesús. Y esta hora, Señor, guíanos en esta clase, Padre bendito, que vamos a leer tu palabra. Te agradecemos por todo lo que tú nos has dado. Quédate con nosotros, Señor Jesús, y siempre, Padre bendito, estés en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, después de la oración, vamos a recordar que la clase anterior dejamos que copiaran un versículo de la Biblia. Y quiero que usted se lo aprenda. En el versículo de la Biblia decía copiar Mateo 3:17. Y lo voy a repetir. Usted debió haber copiado esto en su cuadernito. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Muy bien. Esos versículos quiero que usted se los aprenda y quiero que también usted lo tome para su vida. Muy bien. El día de hoy continuaremos con otro tema. Y el título del día de hoy es Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. Muy bien. ¿Cómo vamos a ver que Dios es omnipotente? Para ello, vamos a ver un relato bíblico sugerido y vamos a leer nuestra Biblia. Si usted tiene su Biblia, dígale a papito o mamita que se lo lea también. Pero en esta ocasión, yo voy a hacer uso de mi Biblia. Y quiero que usted me preste mucha atención para que usted se dé cuenta cómo Dios se manifestó y siempre se va a manifestar con su poder para beneficio de sus hijos. El día de hoy vamos a ver la historia del Mar Rojo. Después le voy a explicar por qué le llamaban el Mar Rojo. Ahora quiero que preste atención. Dice la Biblia en Éxodo 14, vamos a empezar del versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot
entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dice que había un pueblo de israelitas que estaban en el pueblo del faraón. El faraón era el rey de Egipto. Entonces, Dios le habló a Moisés porque dice, porque faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés, porque él allí se iba a manifestar con su poder en sus hijos. Y ellos lo hicieron así, fueron obedientes. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, que el pueblo de Israel se iba de Egipto. Y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Dice que el pueblo de Egipto se unió para ir detrás del pueblo de Israel, para no dejarlos ir. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Qué es la mano poderosa? Que Dios siempre iba con ellos. No los había abandonado porque ellos habían sido obedientes. Era el pueblo de Dios. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, donde Jehová les había dicho que acamparan. Y cuando el Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Dice que ellos vieron que ya venía el pueblo de Egipto. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Los hijos clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que no nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Dice que el pueblo de Israel eso le decía a Moisés, pero Moisés obedeció la voz de Dios. Y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué bendición esta! Al ser nosotros obedientes a la voz de Dios, dice que en nosotros va a haber mucha tranquilidad, porque Dios peleará por nosotros la batalla. Si nosotros confiamos en Dios, Él siempre nos guardará del enemigo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Porque clamas a mí, di a los hijos de Israel que marchen, o sea, que se vayan de ahí donde estaban acampando. Y le dijo a Moisés, y tú alza tu vara, le dijo Jehová a Moisés, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entre los hijos de Israel, por en medio del mar en seco. Vemos la palabra de Dios, que Dios confiaba y creía, que Moisés confiaba y creía en Dios,
él le obedeció. Y Dios le dijo a Moisés que alzara su vara y que en la vara Dios iba a mostrar su poder. Dice que Moisés alzó su vara y Dios abrió el mar. Dios abrió el mar para que los hijos de Israel, para que todo el pueblo que Moisés llevaba, se salvara de los egipcios. ¿Sí? Y dice la Biblia, y he aquí, yo endureceré el corazón de egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Por qué pasó esto? Porque el pueblo de Egipto, donde estaba el rey Faraón, no creía en Dios. Entonces, ya habían pasado muchas situaciones que Moisés demostraba el poder de Dios y ellos no creían. Entonces, de esta manera también Dios se mostró. Porque Moisés era un siervo fiel, un siervo obediente a la voz de Dios. Y le dijo el ángel, dice que cuando se glorificó Dios, cuando vio el pueblo de Egipto que Dios abrió el mar, de verdad que se deslumbraron y vieron que sí existía Dios. Y dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, esa nube. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraban a Israel de noche, y en toda aquella noche se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Si podemos observar en este dibujo, acá tenemos el mar, pero dice que con el poder de Dios, Él lo abrió solo al extender Moisés su mano con la vara. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Aquí iba pasando el pueblo de Israel. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Pero toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. El pueblo de Egipto iba tras el pueblo de Israel a seguirlos, a matarlos, a terminar con ellos. Pero como era el pueblo de Dios, era muy obediente, Dios siempre estuvo con ellos. Como nosotros podemos decir: Dios, si nosotros confiamos en ti, ponemos nuestra vida en tus manos, tú siempre pelearás por mí, siempre estarás conmigo, y el enemigo se irá de mi lado y Dios triunfará en mi vida. Eso tenemos que decir, porque así como dijo el pueblo de Egipto: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre todos sus carros y sobre la caballería.
Entonces dice que Moisés volvió a extender su mano y hizo que pasara todo el pueblo de Israel, y cuando ya venía el pueblo de Egipto detrás de ellos, se cerró el mar. Y los de Egipto murieron, y los que no habían entrado a la mitad del mar se quedaron del otro lado, y así ya no siguieron al pueblo de Israel. Entonces vemos cómo Dios pelea la batalla por nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel obedeció. Moisés era un siervo y Dios lo usó como un instrumento para dar a demostrar que Dios tiene poder. En situaciones que nosotros nos encontremos, nosotros tenemos que doblar rodillas, inclinar nuestro rostro y decir: Dios, pelea la batalla por mí. Confío en ti y pongo todo lo que tengo en tus manos para que tú obres en mi vida. Muy bien, espero que haya entendido la historia de hoy, que es muy poderosa, y en estas situaciones nosotros tenemos que decir: Dios, confío en ti, seré muy obediente para que tú pelees la batalla por mí. Muy bien, entonces en nuestro cuadernito vamos a copiar el título: La nube, a Moisés, al pueblo de Israel y el mar. Muy bien, abajo vamos a escribir el paso del mar rojo. Muy bien. Mar rojo. Muy bien. Esta historia, usted puede decirle a papito o a mamita que se la vuelva a leer. Y la encontramos en Éxodo 14, del 1 al 31. Muy bien. Ahora, yo sé que usted tiene una pregunta. ¿Por qué le llamaban el Mar Rojo? Muy bien. Dice que yo investigué un poco y decía que es que al mirar el mar desde la parte alta del costado occidental, entre la frontera entre Israel y Egipto, cuando salía el sol o se estaba ocultando, dice que el mar se veía rojizo, porque el mar servía de espejo y sobre sus aguas se reflejaban las montañas desérticas de color rojizo. Por eso le llamaban el paso del Mar Rojo. Muy bien, espero que se le haya quedado la historia y que usted siga leyendo su Biblia, porque ahí encontraremos muchas historias muy bonitas que Dios hablará a nuestro corazón y confiaremos más en Él. De cualquier situación, Dios siempre peleará la batalla por nosotros. Muy bien, en la parte de abajo dice: copiar y aprender Lucas 1:37. El versículo de aprendizaje del día de hoy es Lucas 1:37, pero usted lo va a copiar de su Biblia. Yo acá ya lo tengo en mi Biblia y se lo voy a leer. Y usted se lo tiene que aprender y siempre lo tiene que poner en práctica en su vida. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Muy bien, espero que este versículo le sirva a usted para vivir, porque para eso nos sirve la palabra de Dios, para vivir en obediencia, y así Dios se encargará de todas nuestras situaciones y siempre nos tendrá de victoria en victoria. Dios les bendiga y espero que hayan aprendido de esta historia.